No estoy escuchando. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí presentes en este taller que les traemos acerca del SSI, el resumen y beneficios del Seguro Social. Mi nombre es Norma González, soy la supervisora del programa La Familia Aprende, Promueve y Actúa. Como ustedes saben, o para los que son nuevos el día de hoy, nuestro programa recibe fondos del Departamento de Desarrollo del Estado, del DDS, para llevar a cabo nuestro programa, con el cual nuestro objetivo es que las compras de servicio del centro regional aumenten y por esta razón tenemos diferentes actividades con nuestro programa. Una de esas actividades son traerles información a ustedes a través de talleres de diferentes servicios que hay disponibles para sus hijos o sus familiares. El día de hoy este taller será una colaboración con Disability Rights California. Y también les queremos recordar que este taller está siendo grabado y vamos a poder poner esta información en nuestro canal de YouTube más adelante, donde ustedes pueden nuevamente retomar esta información que se comparta el día de hoy. También les queremos hacer saber que durante la presentación ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Pueden ir colocando sus preguntas en el chat o en el icono de Q y A, y nosotros les iremos pasando las preguntas a las presentadoras para que ellas tengan oportunidad de responder. También se les mandará un correo electrónico de seguimiento después de la reunión, donde les podremos compartir una copia de esta presentación. Ahorita voy a dejar que mi compañera Joana se presente y ya después vamos a introducir a nuestras invitadas del día de hoy. Perdón, no tenía el micrófono prendido. Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Guerra. Al final de esta encuesta, al final de nuestra presentación, habrá una encuesta que se les compartirá en el chat y apreciaremos mucho si la pueden completar. Gracias. Gracias, Joana. Ahora sí queremos introducir a nuestras presentadoras el día de hoy. Primero que nada, agradecerles que estén aquí con nosotros para compartir con nuestras familias sobre este servicio. Tenemos a Mari Ríos, que es una defensora, es defensora principal de Disability Rights California y ha sido defensora durante más de 25 años. Mari es una persona con discapacidad. Su pasión es informar y educar a las personas con discapacidades sobre sus derechos para que se conviertan en defensores de sí mismos. También tenemos a María Iriarte. Ella es abogada principal y trabaja en Disability Rights California, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de las personas con discapacidades. Su experiencia es en el área de los beneficios públicos. La señora Iriarte tiene una licenciatura en Ciencias de Administración de Empresas de la Universidad Estatal de California en Long Beach y un doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Loyola. Bienvenidas María Iriarte y Mari Ríos. Gracias por estar aquí. Gracias, Norma. Buenos días a todos. Mi nombre es Mari Ríos. Yo trabajo con Disability Rights California. Para las personas que no conozcan a Disability Rights California, es una agencia legal sin fines de lucro y ayudamos a personas con discapacidades en todo el estado de California. Tenemos oficinas en Sacramento, en Oakland, Los Ángeles, San Diego y varias oficinas más pequeñas que están en Modesto, Fresno y Ontario. Ayudamos en diferentes áreas, en educación especial, centro regional, beneficios públicos como el apoyo en el hogar, seguro social, medical, también con transportación, alojamiento, el departamento de rehabilitación y muchos otros servicios más. Hoy, como dijo Norma, se va a presentar el tema de seguro social. Me da mucho gusto en presentarles la abogada María Iriarte. Gracias. Muchas gracias, Mary y Norma, también por la invitación. Vamos el material que voy a repasar es material que ustedes van a recibir después de esta presentación. Si quiere, es que no lo estoy viendo muy bien, está como cortado lo que estoy mirando, pero lo puedes mover un poquito a la derecha.
a la izquierda. Ahí. Permítame un segundito, María. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en uno de los beneficios del seguro que administra el Seguro Social, que se llama en inglés Supplemental Security Income, o lo llamamos también como el SSI. Y el SSI, yo creo que es problema con mi screen, porque solo mejor hágalo más pequeñito para yo poder ver más de lo que se está presentando. Gracias. Así está bien. Gracias, Mary. Entonces, vamos a pasar mucho tiempo hablando de el criterio para la elegibilidad para este programa. Vamos a hablar por 40 minutos sobre qué es, porque para recibir el beneficio uno tiene que tener 65 años o más, o si vas a aplicar para este beneficio antes de los 65 años, tienes que ser considerado discapacitado. Y hay definición de qué es una persona discapacitada. Vamos a hablar de ese tema por un rato. Y luego vamos a hablar de los otros criterios para este programa, que es ingresos contables, recursos contables, tener el estatus inmigratorio necesario y obviamente ser residente de California. Y luego vamos a hablar de, más que todo, responsabilidades que tienen ya cuando uno está recibiendo el SSI, las responsabilidades que tienen de siempre informar al programa de cambios. Sobre con quién vives, sobre si estás trabajando o no trabajando, porque toda esa información es importante para el programa de SSI. También vamos a hablar brevemente de cómo se puede aplicar, si le niegan este beneficio, cuáles son los diferentes niveles de apelación. Y si llegamos al final, es hablando de sugerencias. Vamos a ir a la próxima página. Ok. Vamos ahora a hablar sobre qué es una persona discapacitada. ¿Cuáles son los requisitos que uno tiene que demostrar? Vamos a empezar. Ok. Entonces, digamos que yo voy a aplicar para el programa de SSI y llevo toda la aplicación y todos los documentos que yo creo que voy a necesitar para este beneficio. El Seguro Social va a determinar si yo tengo los ingresos contables siguiendo el requisito de ingresos contables, mi estatus inmigratorio, si soy residente de California. La entidad que determina si yo estoy discapacitada no es el Seguro Social, es una entidad que se llama Disability Determination Services, DDS. El DDS es una agencia estatal y ellos son los que van a determinar si yo estoy discapacitada o no. ¿Por qué hablo de ellos? Porque yo me voy a querer comunicar con ellos, porque cuando mi folleto llega a Disability Determination Services, ese folleto mío va a ser asignado a un analista. Y ese analista es la persona que va a determinar si estoy discapacitada o no. Yo voy a querer llamar a esta persona y preguntarle, ¿estás esperando alguna información de algún doctor? ¿Qué necesitas para poder hacer su determinación si estoy discapacitada o no? Entonces, y yo voy a trabajar con esta persona para ayudar que la persona tenga lo que es necesario. Porque en algún momento el analista va a tener que hacer esa determinación y va a mirar lo que está en mi folleto. Y si mi folleto no tiene la información que ella le había pedido a un doctor o a otra persona, entonces va a ser su determinación basado en lo que tiene y pueda que no sea suficiente para determinar que yo estoy discapacitada. También a veces estos analistas piden de que un doctor de ellos
haga una consulta conmigo, es posible. Eso se llama un consultative exam. Y es posible que yo tenga que ir a que me examine un doctor, ¿no? Posiblemente lo pueden hacer cuando hay información que conflicta, que tienen o no tienen suficiente información. Pueda que, y yo tengo que ir a hacerme examinado por el doctor de ellos. Yo tengo que cooperar. Vamos a ir a la próxima porque también en este folleto tienen todas las oficinas de DDS aquí en el estado de California. Entonces, ¿cómo yo puedo averiguar en qué oficina está? Yo puedo llamar al Seguro Social y decir, bueno, ya mi folleto está con DDS y me van a decir que sí, de pronto. Y yo pregunto, bueno, ¿cuál oficina? Dame el teléfono. O yo ya tengo aquí la lista de oficinas. Si me dicen en el Central Valley Branch de Clovis, California, yo ya sé que tengo que llamar a ese número, ¿no? Entonces aquí les vamos a dar toda esa información. Porque usted quiere hacerse amigo del analista, quiere ayudarle a hacer su trabajo para que al final lo encuentre discapacitado a uno. Vamos a seguir a la próxima. Okay. Ahora, hay definiciones de discapacidad. Sí, de pronto yo pienso que estoy discapacitada, pero pueda de que yo no llene los requisitos de ser discapacitada bajo la definición de discapacidad. Entonces vamos a hablar de las dos definiciones de discapacidad, uno para niños menores de 18 años y uno para adultos. También vamos a ver algo que se llama lista de compasiones y otra cosa que se llama presumptive eligibility. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, para que una persona sea determinada discapacitada, la persona tiene que tener discapacidades físicas o mentales y no poder participar en cualquier actividad lucrativa sustancial. En inglés se llama Substantial Gainful Activity. ¿Qué significa eso? Es una cantidad de dinero cada mes. Si vamos a la próxima sección, cada año el SGA, esa cantidad cambia. Entonces, para personas que están aplicando para el Seguro Social, estamos hablando de $1,470 brutos, ¿no? Cada mes. Para personas que están aplicando para el SSI basado en ceguera, son $2,460. Entonces, si vamos arriba, otra vez a donde está la definición, dice que la persona no puede, básicamente lo que está diciendo la definición es que la persona no puede, a causa de sus discapacidades, trabajar y ganar mínimo $1,470 brutos al mes. Y también tiene una discapacidad que va a resultar en la muerte de esa persona o una discapacidad que va a durar mínimo 12 meses continuos. Esa es la definición de discapacidad. Entonces, si se fijan muy bien, la definición de discapacidad para adultos se enfoca en la habilidad de la persona poder trabajar y ganar cierta cantidad de dinero. Ahora, la definición de niños es muy diferente porque niños es si las discapacidades o discapacidad causan limitaciones funcionales marcadas y graves, que también van a causar la muerte del niño o esas discapacidades van a durar mínimo 12 meses continuos. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño ha estado recibiendo el SSI y luego cumple los 18 años? Entonces, el Disability Determination Services o el Seguro Social va a evaluar a ese adulto de 18 años basado en la definición de discapacidad de adulto. Ya no van a usar la definición de niños. A nosotros nos llaman padres diciendo, acabo de recibir una carta del seguro del SSI que dice que mi hijo que cumplió 18 años ya no es discapacitado.
Yo no entiendo por qué es eso, porque la condición de él no ha cambiado, es imposible. Lo que está pasando aquí es de que ahora se está usando una definición diferente para discapacidad. También, muy importante entender que solo porque una persona está discapacitada no significa que no puede trabajar. Hay muchas personas con discapacidades que trabajan. Y un poquito más adelante vamos a repasar el análisis que hace el analista y se van a dar cuenta que la cosa a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, cuando un padre me llama y me dice que ya le van a quitar el SSI de su hijo que cumplió 18 años, les explico que ya hay una definición diferente que están usando y que apele y que yo siempre aconsejo, consulte con un abogado que hace este tipo de trabajo. Hay abogados que lo único que hacen es tratar de establecer los beneficios del seguro social para personas. Hable con uno o dos abogados para que ellos vean su caso, a ver si lo quieren tomar, o al menos que usted tenga una idea por qué están diciendo que ya no está discapacitado, por qué están diciendo que su hijo puede trabajar, ¿no? Que puede ganar dinero. Entonces, muy importante este concepto. Vamos a seguir. Ok, este es lo del SGA, ¿no? Para los adultos, ¿cuánto tiene que ganar cada mes? 1,470 brutos. Y luego aquí en la segunda página hay las SGAs de los años anteriores y si se dan cuenta cada año el SGA sube, ¿no? Sube. Ahora estamos más allá. Hay otra definición para las personas que quieren recibir el SSI basado en ceguera y realmente es, y aquí está, tiene que ser, realmente ser determinado que es legalmente ciego. Aquí está la definición de esto y esto se aplica para niños y adultos. Entonces es diferente, obviamente, la definición. Ahora vamos a hablar de algo que se llama presumptive disability, porque es posible que cuando yo meta mi aplicación, empiece yo a recibir los beneficios del SSI. Y bueno, está bien, y la carta dice, bueno, la hemos encontrado que bajo presumptive disability, que y por eso le vamos a empezar a dar el beneficio. Bueno, lo que está pasando aquí es de que hay ciertas condiciones donde dicen de que es muy probable que el analista va a encontrar a la persona discapacitada. Entonces, si usted tiene algunas de estas condiciones, le van a empezar, y si llena los otros requisitos del programa del SSI, recursos, ingresos y todo eso, entonces le van a empezar a dar el beneficio hasta 6 meses, mientras que el analista determina si realmente llenas el criterio para esa discapacidad, ¿no? ¿Y cuáles son esas discapacidades? Entonces vamos a seguir en la página. Amputación de pierna, alegación de sordura total. Aquí una persona que ha tenido, que tiene parálisis cerebral, diferentes formas de muscular dystrophy, muscular atrophy, una alegación de Down syndrome, una alegación, por ejemplo, de autismo, con la completa inhabilidad de poder hacer sus tareas de cuidados propio independientemente. Y la persona tiene que tener mínimo 4 años. También hay diferentes discapacidades dependiendo de cuánto pesó cuando nació o a ciertas edades, ¿no? Y más atrás, allá. También end-stage renal, una enfermedad de los riñones crónica donde se necesita el diálisis. Y
y otras, ¿no? Entonces en esta lista, si su condición está aquí, entonces pueda que empiece a recibir los beneficios hasta que el analista, hasta de 6 meses, hasta que el analista determine de que sí, realmente tiene esa condición y va a ser encontrado discapacitado. El otro concepto es la lista de compasiones. Con las listas de compasiones es donde el Seguro Social ha determinado que hay discapacidades que definitivamente lo van a encontrar discapacitado. Y aquí, si usted va al sitio web de lista de compasiones, aquí puede usted encontrar su discapacidad y si usted llena los requisitos de esa discapacidad, entonces el análisis va a ser muy rápido y lo van a encontrar discapacitado. Hay muchas discapacidades bajo las listas de compasión. Esto es solo un ejemplo, empezando con A, ¿no? Pero como ven aquí hay muchas oportunidades de buscar diferentes discapacidades, ¿no? Entonces eso también puede pasar. Ahora, digamos que el analista mío ya está listo para hacer el análisis, si yo estoy discapacitada. Hay un análisis secuencial y es como lo vamos a ver. Primero que todo, el analista va a preguntar si yo estoy trabajando dentro del índice de trabajo sustancial y lucrativo, Substantial Gainful Activity. Yo soy adulta, el analista va a aplicar la definición de adulto y va a preguntar, ¿María está trabajando al SGA, a trabajo sustancial y lucrativo? ¿Está ganando ella $1,470 al mes brutos? ¿Sí o no? Y digamos que no, yo no estoy trabajando en el momento y no, entonces la respuesta de esto es no, María no está trabajando sustancial y lucrativo. Entonces el analista va a ir a la segunda pregunta y esa segunda pregunta es María, su condición, su discapacidad es grave. Con eso es decir, bueno, la discapacidad de María va a durar mínimo 12 meses continuos o va a resultar en la muerte de ella. Si mi doctor dice, bueno, María, su condición se va a tomar 11 meses para que usted ya esté bien. En ese caso, mi condición no llena ese requisito de que va a durar mínimo 12 meses continuos o resultar en mi muerte. Entonces, en ese instante, el analista va a decir que mi condición médica no es grave y ahí para el análisis y me van a mandar una carta diciendo que no estoy discapacitada. Pero digamos que el analista dice, sí, la condición de María es grave. Entonces va a ir a la tercera pregunta, que es, ¿la condición de María está en la lista de discapacidades del Seguro Social? Esa lista se encuentra en lo que se llama el libro azul. ¿Por qué se llama el libro azul? Porque la cubierta del libro es azul. Y ahí tiene la lista de discapacidades para adultos y la lista de discapacidades para niños. Y yo creo que, Mary, si seguimos, esa es la lista, hay un ejemplo de la lista más abajo. Disculpe, abogada, hay una persona con la mano levantada para hacer una pregunta. Usted me dice, ¿a qué hora podemos darle opción de que Ahora cuando termine esta sección voy más abajo, en la otra hay una sección más abajo donde tenemos un ejemplo después de los expertos vocacionales. Ok. Es antes de Mary. Aquí está. Bueno, entonces si usted va
al sitio web de la lista las listas de discapacidad para adultos y para niños. Esto es lo que usted va a ver. Hay para adultos y hay una lista para niños. Entonces, lo que le estamos mostrando aquí es la primera página de adultos. Y si, if you scroll down, Mary, aquí tenemos cómo lo van a ver. Y digamos que mi discapacidad es una discapacidad del sistema digestivo. Entonces, yo abriría aquí, es la sección 5. Abro la sección 5 y ahí veo a ver si mi condición está ahí y está en la gravedad que necesita estar. Entonces, eso es lo que va a hacer el analista. Va a ver el libro azul para ver si mi condición llena los requisitos del libro azul. Vamos a ir otra vez a las preguntas que hace el analista. Gracias, Mary. Ok, entonces, si mi condición o condiciones está en el libro azul, en ese momento el analista va a decir, bueno, María está discapacitada, está discapacitada y ahí termina el análisis. Pero digamos que mis condiciones o condición no están en el libro azul. Entonces, el analista va a tener que preguntar, ¿puede María realizar el mismo tipo de trabajo que hacía antes? Eso sería, yo soy abogada, yo hago mucho de mi trabajo en frente de la computadora. Si yo puedo hacer ese mismo trabajo sin o con acomodaciones razonables, digamos que yo ya no puedo usar mis manos, pero mi empleador me puede dar la tecnología para poder usar la computadora sin usar las manos, que existe. Entonces yo puedo hacer, aunque no pueda usar mis manos, yo puedo realizar el mismo trabajo que hacía antes. Y si eso es el caso, entonces el analista va a decir, María no está discapacitada. Ahora, digamos que yo no puedo hacer el mismo trabajo que hacía antes. Entonces, la última pregunta que se hace el analista es, ¿puede María realizar algún otro tipo de trabajo? Obviamente va a figurar mi edad, mi educación, qué otros trabajos he hecho, etcétera, ¿no? Y basado en todo eso, en este momento es posible que el analista trabaje con un experto vocacional. Ese experto vocacional va a mirar mi caso, todo sobre mí y decidir si yo puedo hacer cualquier otro tipo de trabajo que existe ahí, ¿no? Entonces, y pueda que el experto vocacional diga, sí, María puede hacer estos 10 trabajos diferentes, aunque tenga una discapacidad, ya puede hacer estos trabajos, esto y este. Entonces, en ese momento, el analista va a decir, bueno, María puede realizar otro tipo de trabajo, y tomando en cuenta su edad, su educación, sus habilidades, sus limitaciones funcionales. Entonces, en ese momento no va a encontrar que yo no estoy discapacitada. Entonces, sí pueden ver cómo en el análisis una persona, aunque tenga discapacidad, pueda ser encontrado no discapacitado bajo la definición de adulto, ¿no? Y es por esto. Voy a dejar de presentar por un momento para ver, yo sé que hay una pregunta y luego seguimos. Gracias, abogada. Le vamos a dar la oportunidad a Mari para que haga su pregunta. Ya tiene la opción de prender su micrófono. Sí, abogada, buenos días. Buenos Mi días. pregunta es si una persona sí cumple con los requisitos, pero es menor de edad y se le va a pedir los ingresos del padre o de la madre. Mi pregunta es si no tiene seguro social el padre o la madre, pero sí trabajan, ¿verdad? Sí tienen talón de cheque, pues, donde se, 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 se dice cuánto están ganando, pues. ¿Se meterían en un problema o algo? Por presentar ese tipo de, o sea, Bueno, no sé de qué problema estás hablando, pero y voy a hablar sobre ingresos y recursos de los padres de un niño menor, porque sí cuentan. Pero si su pregunta es
si quiere ser un poquito más Que específico digamos que sobre está qué trabajando con problema. un seguro que no pertenece a él, la persona, el padre o la madre, pues, que no pertenece y Pues tiene que presentarlo al yo seguro no puedo, y público. no sé, porque es decir, en algún momento alguien se va a dar cuenta de que, por ejemplo, yo fui víctima de fraude donde estaban usando el seguro social mío, una persona, y yo lo reporté a todas las agencias de crédito y hice cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esa persona? No sé, pero yo no puedo realmente contestar eso porque no sé qué puede pasar, ¿no? Pueden pasar cosas, pero no sé qué puede pasar. Tampoco no sé si ellos recibiendo la información de los padres, eso cause algo, ¿no? No sé cómo esa información si va a resultar en algo negativo o no. Ok, gracias, abogada. Ujú. Tenemos a la persona que está como Rosario. Ya puede prender su micrófono si gusta hacer su pregunta, Rosario. Bueno, Buenas, hola, buenos días. buenos días. Mire, mi pregunta es, tengo un hermano que perdió un ojo, ah, pero le dijeron que no era discapacidad. Se está acordando. Lo único que escuché es que tiene un hermano que perdió un ojo y le dijeron que no está discapacitado. Ujú. Ujú. ¿Y qué edad tiene su hermano? Tiene 48. 48. Ok, y lo hicieron porque hicieron este análisis, ¿no? Porque para encontrar que una persona, si él aplicó basado en su ceguera, en la herida de su ojo, entonces él tiene que llenar el requisito de discapacidad para una persona que está pidiendo el SSI basado en ceguera, y eso él tiene que demostrar que él es legalmente ciego. Y no conozco la condición médica de su hermano, entonces es posible que sea cierto que él no llena los requisitos de una persona que es considerada legalmente ciega o no. Am, la notificación que recibiste también le dio sus derechos de apelar, y tiene 60 días para apelar para una reconsideración. Yo siempre sugiero de que apelen, porque uno siempre puede retirar la apelación sin problema. Es mucho más difícil apelar ya cuando el tiempo ha pasado. Uno tiene que tener una muy buena razón por no haber apelado durante el tiempo que tiene, y para que le acepten una apelación tarde. Sería bueno, Rosario, de que su hermano hable con un abogado que hace este tipo de trabajo. Normalmente la primera consulta es gratis. Nosotros tenemos una lista de abogados que podemos compartir con ustedes, pero no son los únicos. Hay muchos abogados que hacen este tipo de trabajo. Hablar con uno o dos para que ellos vean la información médica de su hermano y ver a ver si realmente él llena el requisito de discapacitado basado en ceguera, ¿no? En esa discapacidad. Entonces, perdón, en algún momento el analista encontró de que si llegó al paso número 5, que aunque él pueda que no vea en un ojo, él puede trabajar, y estos son los trabajos que él puede hacer, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con Adriana Ceja. Ya puede prender su micrófono, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, mi pregunta es, yo tengo a mi hija que cumplió la mayoría de edad ahora en noviembre, entonces yo apliqué para el Seguro Social Suplementario, ¿verdad? Eso Ujú. fue en marzo.
ahora en mayo recibí una carta donde decía que mi hija no era elegible, que porque nunca había trabajado y que no cumplía con los créditos. Entonces yo llamé al Seguro Social y pues la persona que me contestó pues no fue muy amable, ¿verdad? Y me dijo, pues si su hija nunca ha trabajado y nunca va a trabajar, pues nunca va a calificar. Pero yo le trataba pues de explicar que mi hija pues tenía una discapacidad. Entonces ya al final de la llamada me dijo, es que señora entienda, este paso se tiene que hacer primero para luego determinar si su hija tiene una discapacidad. ¿Esto es cierto? Primero se basan en esto como el desempleo, pues, y después me la van a evaluar por si tiene la discapacidad. No entendí. Ya, no. El Seguro Social, la administración del Seguro Social administra muchos programas. Programas el SSI para personas con bajos recursos, bajos ingresos. El Social Security Disability Insurance, que es el SSDI. Ese programa es para personas que han trabajado, han aportado taxes FICA hacia su seguro social, hacia su Medicare, y si se discapacitan antes de su año de retiro. Por ejemplo, mi año de retiro es cuando tenga 7 años. Y si yo me discapacito antes de los 67 años y tengo los suficientes créditos y he trabajado lo suficiente, pueda que yo pueda empezar a recibir el SSDI. Ese es un beneficio muy diferente al SSI. Parece que lo que ellos están diciendo es de que como su hija nunca ha trabajado y no tienen los créditos, entonces ella no califica para ese otro beneficio que se llama SSDI. Pero pero usted entiende que la aplicación ya se la van a mirar para ver si califica para el SSI. Pues eso fue lo que él me dijo, que eran como 2 pasos que se tenían que hacer. Sí. Entonces, entonces ahorita lo que entiendo es que tal vez el caso de mi hija está con un analista entonces, ¿verdad? Bueno, sí, el analista para el beneficio de SSDI basado en trabajo, el beneficio de SSI, el medical que se lo dan porque uno está discapacitado, todo ese análisis si la persona está discapacitado lo hace el Disability Determination Services, ese analista. Entonces, sea el SSDI o sea el SSI, la determinación de discapacidad va a ser con el analista. Entonces puede ser de que cuando vieron la aplicación inicialmente, estaban mirando no en la discapacidad, sino en los otros criterios para el SSDI, que es suficientes créditos, que es suficiente trabajo, tiempo de trabajo. Y cuando miraron de que no calificaba, entonces ahí paró el análisis. Y de pronto no hicieron el análisis de discapacidad porque no lo tenían que hacer en ese momento. Pero ahora que están en el SSI, van a tener que hacer el análisis de discapacidad porque su hija no tiene 65 años, porque los que tienen 65 años y quieren aplicar para el SSI no tienen que demostrar que están discapacitados. Pero si una persona como su hija que tienen menos de 65 años va a tener que demostrar que está discapacitada. Yo le aconsejo que llame al Seguro Social y pregunte dónde va en dónde está, en qué paso está la aplicación de SSI. Ok, es lo que voy a hacer. Muchas gracias. De nada, señora. Tenemos otras cuantas manos más levantadas y una pregunta en el chat. Usted me dice, abogada, si quiere más preguntas. Hagamos otra pregunta y luego yo más adelante paro otra vez y contesto más.
Gracias. La pregunta del chat dice, mi hijo tiene autismo, tiene 10 años y hace como 5 años apliqué y me dijeron que no lo habían encontrado discapacitado porque él podía hacer muchas cosas por sí solo, pero en Ujú, sí ocupa ayuda para casi todo. ujú. Lo que pasa es que la definición, y no sé el caso de su hijo ni para saber si ellos tienen razón o no, pero si nos fijamos en la definición de niños discapacitados, tiene que tener severas limitaciones funcionales, es decir, para poder ser encontrado discapacitado. Entonces es posible de que no llenó ese requisito, ¿no? Su condición no estaba en el libro azul y ahora voy a mostrarles otra cosa sobre niños. Cuando la condición del niño no está en el libro azul, entonces van a mirar una serie de cosas para determinar si la discapacidad del niño es funcionalmente equivalente a una discapacidad en el libro azul, ¿no? Entonces, igual como hable con un abogado sobre esto, vaya, ellos no le van a cobrar por la primera consulta si usted lleva todos los documentos, porque los abogados no ganan sus honorarios si no ganan el caso. Entonces, a los abogados que hacen este tipo de trabajo les interesa tener muchos casos y tener casos que ellos piensan que van a ganar. Entonces, y siempre están buscando casos, ¿no? Entonces, vaya y consulte, lleve los documentos médicos actuales de su hijo, el IPP, el IEP, y deje que unos especialistas en esto miren la información de su hijo para decirle a usted, bueno, realmente ellos tienen, aunque su hijo tenga una discapacidad, realmente no es severa y marcada la discapacidad o no llena los otros requisitos para encontrar que su discapacidad es funcionalmente equivalente a una discapacidad en la lista del libro azul. Pero es siempre bueno hablar con profesionales, ¿no? Para al menos salirse de la duda. Bueno, vamos a seguir con la presentación y más adelante voy a parar. Si quieren empezar la grabación. Sí, ya está. Gracias. Ok. Bueno, en el paso número 5 yo hablé de que de pronto el analista va a usar un experto vocacional. Y aquí les voy a dar los enlaces a 2 manuales que hablan de qué son estas personas, cómo es que trabajan el caso, qué es lo que van a hacer en una audiencia, ¿no? Si es que esto se tiene que ir a una audiencia. Esta es una información sobre los expertos vocacionales, pero el que a mí me gusta más es el que sigue. Y este es este libro. Es un manual de los expertos vocacionales. Y lo bueno de esto, si vamos más abajo al Table of Contents, es de que dice, por ejemplo, ¿qué es esta persona? ¿Qué es ser uno discapacitado? ¿Qué pasa en una audiencia? Y en los diferentes niveles de apelación. El rol del experto vocacional en la audiencia, antes de la audiencia, cómo se prepara y mucho más. Entonces, porque digamos que se da cuenta de que en el análisis que hizo el analista, el experto vocacional encuentra de que usted puede hacer estos 5 trabajos, ¿no? Y realmente, aunque usted tenga una discapacidad, no eres discapacitado bajo la definición del Seguro Social. Entonces, si usted quiere ir a una audiencia, usted va a tener que presentar evidencia que dice, de pronto de un experto suyo,
diciendo de que realmente yo no puedo hacer ninguno de estos 5 trabajos por mis limitaciones funcionales físicas o mis limitaciones funcionales mentales y todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante entender el rol de un experto como estos. Sí, tienes que ir a una audiencia. Y los abogados que hacen este tipo de trabajo conocen todo esto. Ellos a veces tienen sus propios expertos con los cuales ellos trabajan. Y este es el libro azul. Aquí es donde el enlace para el libro azul, donde lo pueden encontrar. Y vamos a ir a la próxima sección. Esto se lo mostramos antes. Ok. Hace un ratico les dije de que en el análisis que hace un analista para un niño, realmente no va a preguntar si el niño puede trabajar y ganar. Bueno, un niño de cierta edad, trabajar y ganar y hacer, hasta los 18 años se va a usar la definición de un niño. En el momento que el adulto cumple 18 años ya es la definición de adulto, pero la definición de niño, cualquier persona hasta los 17 años, hasta el día que cumpla los 18 años, están mirando a ver si la persona tiene severas y marcadas limitaciones funcionales. Entonces el analista va a mirar el libro azul, va a ir a la sección de niños y va a mirar la discapacidad y mirar a ver si la discapacidad llena los requisitos que requiere el libro azul. Si no, entonces van a mirar en 6 diferentes categorías, se llaman domains. Por ejemplo, la capacidad de un niño a adquirir y usar información, atender y completar sus tareas, interactuar y relacionarse con otros, mover y manipular objetos, cuidado a sí propio y también una categoría que es salud y bienestar física, ¿no? Entonces, el analista en ese momento va a mirar estos 6 dominios y va a querer saber las respuestas a todas estas 6 categorías. Y por eso es importante que cuando uno está haciendo una aplicación para un niño, tenga información sobre estas 6 categorías, ¿no? Normalmente esa información puede estar en el IEP, si el niño está en la educación especial, o de pronto en el IPP, o de pronto con algún especialista que ha tratado al niño. En otras palabras, es decir, si el analista no tiene esta información, entonces el analista va a tratar de encontrar esa información, de pronto ponerse en contacto con la escuela, doctores, especialistas para tratar de obtener las respuestas a estas preguntas, ¿no? Y si no las recibe, entonces es muy factible que no encuentre el niño discapacitado. Con esto digo de que si van a aplicar para un niño, den información que va a contestar estas 6 preguntas, ¿no? Mire el libro azul para asegurarse de que de pronto su niño llena los requisitos del libro azul y si no, también de esta información que ve aquí, las respuestas de esta información. Y esta publicación habla mucho más de estos 6 dominios. Yo no lo voy a repasar, pero es muy importante entender que esta información es muy importante con una aplicación o porque aunque alguien reciba el SSI, cada cuantos años el programa tiene la obligación bajo la ley de determinar si usted continúa siendo discapacitado. Con esto digo de que solo porque no piense de que ya que estás recibiendo el SSI, ya lo vas a recibir para siempre, ¿no? Porque cada cuantos años van a determinar si continúas estando o siendo discapacitado, si continúas ser discapacitado, ¿no?
Entonces, esto lo van a tener para que lo vean. Hay mucha información ahí para que lo lean. Ok. Vamos a repasar dos formas que para mí son muy importantes que las tengan cuando se aplican, porque estas formas no se la van a dar con la aplicación. Estas formas, y más que todo, son para adultos, ¿no? Cuando un adulto está aplicando para el SSI, por ejemplo. Esta forma lo llena un doctor suyo que lo conoce, y esta forma le indica al analista sus limitaciones funcionales físicas, y también hay otra forma para limitaciones funcionales mentales. Entonces, si nos damos cuenta de las preguntas que hacen, por ejemplo, aquí dice, la persona ocasionalmente puede alzar y cargar menos de 10 libras, 10 libras, 20 libras, 50. Y digamos que yo solo puedo alzar y cargar 10 libras por 5 minutos, y después de eso se me empiezan a hinchar las manos. Trabajando con mi doctor en llenar esta forma, el doctor mío va a chequear menos de 10 libras, pero eso realmente no cuenta, no establece mi limitación, ¿no? Porque mi limitación es más que menos de 10 libras. Solo puedo cargar 10 libras por no más de 5 minutos y se me hinchan digamos, las muñecas, ¿no? Entonces el doctor va a querer escribir eso ahí. María solo puede alzar y cargar 10 libras solo por menos de 5 minutos. Si es más de ese tiempo, se le hinchan las muñecas. Es importante porque el analista tiene que entender totalmente cuáles son mis limitaciones funcionales. La segunda pregunta, ¿qué tan frecuentemente María puede levantar y cargar menos de 10 libras, etcétera? Pararse y caminar. ¿Puede María pararse y caminar menos de 2 horas en un día de trabajo de 8 horas? Al menos 2 horas en un día de trabajo de 8 horas. De sentarse, empujar cosas. Si ven de que todas estas preguntas van a las limitaciones funcionales, porque basado en las respuestas, el analista va a decir, bueno, María puede seguir trabajando en el mismo trabajo que hacía antes. María puede hacer cualquier otro trabajo basado en su edad, su educación, su historial de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, aquí hay muchas más preguntas, ¿no? Subir escaleras, rampas, balancearse uno, gatear. Can we go to the next page? Ajá. Cosas con las manos, ¿no? Mis limitaciones visuales, mis limitaciones manipulativas, mis limitaciones de comunicación. ¿Puedo yo hablar? ¿Puedo yo escuchar? Mis limitaciones basadas en el ambiente. ¿Puedo yo trabajar en un ambiente donde es extremadamente frío, extremadamente caliente, húmedo, mucho ruido, vibraciones, olores, polvo, ¿no? Y así. Con cualquier forma, y no solo se trata de estas formas, pero con cualquier forma que usted le va a dar a una persona que le llene, sea un doctor, un especialista, un terapista, usted tiene que explicarle a esa persona qué es lo que estás haciendo. Y pueda que esta persona, mi doctor, por ejemplo, yo le doy esta forma de mi doctor y le digo, llénela, mi doctor no lo va a poder llenar, porque yo nunca le hablo de estas cosas. Pueda que yo tenga limitaciones, pero a mí,
no le he hablado de mi doctor de esto. Entonces, ¿cómo va a llenar mi doctor esa forma si nunca le he hablado de eso? Pues María puede hacer todo. No, aunque pueda que yo no pueda hacer todo. Entonces, y pueda que mi doctor tampoco sepa mucho de qué es ser uno discapacitado bajo el Seguro Social. Es importante darle esa información, el análisis que hace el analista, la definición de discapacidad, para que la persona que está llenando la forma entienda el criterio para el programa que estás en el cual estás aplicando. Y esto es para cualquier forma en cualquier programa donde estás aplicando. Muy importante. La segunda forma que tenemos aquí es la de, es una forma para las limitaciones funcionales mentales, ¿no? Tenemos limitaciones físicas, tenemos limitaciones funcionales. Por ejemplo, la habilidad de María a entender y memorizar. Tengo yo la habilidad de recordarme locales y procedimientos de trabajo, de recordar instrucciones muy cortas y simples, de concentración. Tengo yo la habilidad de por ejemplo, cumplir con los detalles más, instrucciones detalladas. Puedo yo hacer las actividades dentro de mi tiempo. Puedo yo estar en el trabajo, por ejemplo, regularmente. Puedo yo hacer mi rutina de trabajo sin ninguna supervisión especial. Puedo yo tomar decisiones simples en el trabajo. Entonces aquí todo se llena con mi doctor, porque pueda que mi doctor no entienda ni sepa contestar esto, porque yo realmente no le he hablado mucho de estas cosas, ¿no? Seguimos a la próxima página. Interactuar socialmente. Tengo yo la habilidad de interactuar apropiadamente con el público. Si yo no puedo por mi discapacidad, no pueden decir que yo puedo ir a hacer customer service en una tienda, porque ese no sería el trabajo para mí, porque no tengo la capacidad de interactuar apropiadamente con el público, ¿no? Puedo yo hacer preguntas sencillas y pedir asistencia, adaptarme. Aquí hay preguntas sobre la adaptación. Vamos a seguir a la otra. Bueno, aquí hay mucho campo para que el doctor diga más. Entonces, ya uno ha llenado eso con el doctor firma esas páginas y yo la metería con mi aplicación, porque eso va a ir al analista y ya el analista tiene esa información, porque si el analista no tiene esa información de las limitaciones funcionales, físicas y mentales, le va a mandar estas formas a su doctor, a los que usted tiene en la aplicación. Y ¿qué tal si la llenan incorrectamente? ¿Qué tal si nunca se la regresan al analista? Entonces el analista va a hacer su determinación de discapacidad basado en lo que tiene en el folleto y no pueda que no sea mucho. Bueno, ya hemos completado hablar del primer criterio, que es para una persona que tiene menos de 65 años, ¿eres discapacitado? Bajo la definición de seguro social, ¿no? El segundo criterio es tener ingresos contables bajos o no tener ingresos contables, porque este programa de SSI es para personas con necesidades y uno no tiene que trabajar para recibir este beneficio, ¿no? No como el otro de la cual hablamos hace un rato. Entonces, este programa requiere que para las personas que califican tengan pocos recursos o no recursos, pocos ingresos o no ingresos, y van a ver por qué. Entonces, hablemos primero de ingresos. ¿Qué tipo de ingresos va a mirar el Seguro Social? Ingresos del trabajo, sea su negocio propio o no. Ingresos no devengados, por ejemplo,
Estoy recibiendo otro tipo de seguro social, otro programa del seguro social, por ejemplo, el SSDI o el Disability del Estado, una pensión, estoy recibiendo intereses, dividendos, estoy recibiendo plata en efectivo de personas, esos son todos ingresos no de trabajo, ¿no? También hay ingresos que no es en efectivo. En inglés se llama in-kind support and maintenance. Cuando uno ya tiene 18 años y está recibiendo el SSI, no importa que uno esté viviendo con familia, no importa. Si usted está recibiendo SSI y vives con otros, el programa de SSI espera que usted esté pagando su costo justo de vivienda y comida. Vivienda incluye la hipoteca o la renta, los taxes, el seguro, todos los gastos como gas, luz, electricidad, basura, todo eso. Y se divide en el número de personas que viven en la casa, incluyendo niños, y el resultado es el costo justo de la persona que está recibiendo SSI. Y si la persona que está recibiendo SSI no está pagando su costo justo de eso, entonces el SSI dice, bueno, María, usted vive con otra gente y usted no está pagando su costo justo de vivienda y de comida. Es como si esas personas con las cuales está viviendo le están ayudando con eso. Y eso tiene un valor monetario. Y nosotros le vamos a aplicar hay dos diferentes fórmulas que pueden usar y vamos a determinar cuál es el valor de lo que le están ayudando basado en las fórmulas que usamos. Y ese valor se lo vamos a quitar del SSI que le damos en el mes. Cada mes me dan una cantidad de SSI, pero si yo tengo ingresos in-kind income, ingresos en ingreso que no es efectivo, entonces me van a deducir una cierta cantidad de dinero de mi cheque mensual de SSI. Otro tipo de ingreso, y hay una publicación muy buena, lo único que está en inglés, de una organización que se llama Justice in Aging, que habla de in-kind support and maintenance. Es un tema que puede ser muy complicado porque las situaciones de las personas pueden ser muy complicadas. Entonces, pero hay mucha información y muchos ejemplos para que al menos entiendan un poco más de ese tema que es importante. El otro tipo de ingresos son ingresos atribuidos. Por ejemplo, si un menor está aplicando para el SSI, los ingresos y los recursos con los cuales el niño está viviendo, con los padres con el cual el niño está viviendo, van a contar como si fueran del niño y pueda que los padres tengan ya mucho en recursos o mucho en ingresos y el niño, aunque sea encontrado discapacitado, no va a poder recibir el SSI por los ingresos y los recursos atribuidos. También un cónyuge. Si yo estoy casada y quiero aplicar para el SSI, los ingresos y los recursos míos también, y también los de mi esposo van a ser atribuidos como si fueran míos, aunque no me dé un centavo, y eso pueda causar de que no pueda calificar para el SSI, aunque me encuentren discapacitada. También un patrocinador, digamos que hay alguna persona que firmó papeles con el gobierno federal diciendo de que me iban a mantener para yo poder hacerme residente legal. Entonces, es posible que el programa de SSI, si yo tengo un patrocinador, vaya a mi patrocinador y incluya los ingresos y los recursos de mi patrocinador y también del cónyuge de mi patrocinador, y eso puede causar de que yo no pueda recibir el SSI. Además, en los primeros 5 años después de serse residente, no pueden aplicar para el SSI. Tienen que pasar mínimo 5 años para poder, cuando uno se hace primeramente residente legal, no
no puede aplicar para el SSI, pero hay un programa en California que se llama CAPI, que le podemos dar información sobre eso, que es un programa muy similar al SSI para personas que se encuentran en ese tiempo y para otras categorías de inmigrantes. Entonces, el programa de SSI nunca va a mirar los ingresos brutos. Siempre van a deducir de los ingresos brutos para llegar a lo que se llama los ingresos contables, porque los ingresos contables es lo que se compara con lo que normalmente le daría el programa de SSI cada mes. Y yo cuando les muestre esas cantidades, les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que acabo de decir, porque yo sé que a veces es un poco complicado seguir esto, pero espero de que entiendan cuando ya les dé el ejemplo. Pero si uno tiene ingresos no de trabajo, el programa de SSI deja que uno no de trabajo $20 para llegar al ingreso contable. Si tiene ingresos de trabajo, puede de su ingreso bruto de trabajo deduce $65, divide esa cantidad en 2 y ese es su ingreso contable de trabajo. Hay otras cosas que se pueden deducir de los ingresos de trabajo brutos, pero esto es lo más sencillo, ¿no? Entonces, este documento le va a dar más información. Hay cosas que no cuentan como ingresos, por ejemplo, reembolsos de impuestos por ganancias, ayudas de gastos de energía para el hogar. Vamos a la siguiente página, por favor. Hay muchas cosas que no cuentan como ingresos. Esta es solo una lista, pero no es una lista completa de las cosas que no cuentan como trabajo, perdón, como ingresos. Y van a tener esta información. Vamos a ir a la siguiente. Y aquí les muestran cómo llegar a los ingresos contables cuando son ingresos no de trabajo o cuando son ingresos de trabajo, porque ingresos contables es muy importante y vamos a ver por qué. Ok. Este documento sale cada año, el Seguro Social lo publica y este documento le explica cuánto puede uno recibir en SSI. Se van a fijar de que las números son diferentes, depende de ciertos factores. Primero, ¿en qué categoría lo pusieron a uno? Lo pusieron en categoría de evidentemente, eso no significa que no vives con nadie. Solo puede ser eso o puede ser que vive con otra gente, pero tiene una obligación de renta. Estás en el contrato de renta, por ejemplo. O si usted está en un lugar de cuidado no médico fuera del hogar, no, típicamente se llama eso board and care. Va a ser una cantidad diferente que si uno vive independientemente, ¿no? Y si uno es ciego y viviendo independientemente, va a recibir un poquito más que una persona que no es ciega viviendo independientemente. Si vives independientemente, pero no tiene cómo cocinar, le van a dar más, ¿no? 1,251,74. Si eres un adulto y lo consideran viviendo en otra persona, lo máximo que vas a poder recibir, si no es basado en ceguera, son 833,89. Un menor viviendo con un padre, lo máximo que puede recibir es 1,003,7 centavos, pero si es considerado un menor viviendo en casa de otro, lo máximo va a ser 703,23. Déjenme darle el ejemplo de cómo se usa el ingreso contable. Digamos que entre mi trabajo y mis ingresos no de trabajo, el total de esos dos ingresos contables es $1,500. Y el SSI me pone en la categoría de viviendo independientemente y estoy recibiendo el SSI basado en una discapacidad física. Entonces, lo máximo que me van a dar cada mes es $1,133,73.
pero mis ingresos contables de trabajo y de no trabajo son 1,500. En ese caso, porque mis ingresos contables son más que lo que el SSI me daría, que son 1,133,73, no voy a recibir en SSI, porque mis ingresos contables son más de lo que el programa me va a dar. Ahora, si mis ingresos contables son $1,000, entonces lo que el SSI va a hacer es va a tomar los 1,133,73, restar mis ingresos contables de $1,000. Entonces yo voy a recibir ese mes $133,73. Así es como trabaja el concepto de ingresos contables. Si tiene demasiado ingreso contable, no va a recibir, más de lo que le darían en el programa, no vas a recibir SSI. Si es menos, van a deducir los ingresos contables para llegar a la figura del SSI que le van a dar ese mes. Voy a parar para ver si hay alguna pregunta o si necesitan clarificación. Gracias, abogada. Tenemos una pregunta en el Q&A. Dice, solo quiero saber si una persona que tiene pocas horas de IHSS le afecta para el seguro social. Gracias. Pocas horas. ¿La persona está aplicando para el SSI o está aplicando para el hijo? Si gusta la mamá que hizo esta pregunta, por favor, puede levantar la mano para ahorita que haya oportunidad darle creo que ya está la mamá. Le voy a dar acceso para que haga su pregunta verbal. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, mi nombre es Maura. Disculpe, Maura, ¿puede repetir se apagó su micrófono, ¿puede repetir su pregunta, por favor? Aparece que tiene su micrófono apagado. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, mi nombre es Maura Romero. Mi pregunta es, yo tengo un niño con autismo, él tiene 12 años. Yo recibo 60 horas de IHS. Yo tengo que reportar al Seguro Social esos talones, ¿verdad? De cheque. Eso, el Seguro Social también los agarra como ingresos. Sí lo tiene que reportar, pero los ingresos de IHSS para un menor o alguien más de 18 años que cumple ciertos requisitos de ser estudiante, esos ingresos de IHSS no cuentan. Ok, No los consideran. sí, era mi pregunta. También se me fue que no escuché bien cuando usted dijo de un residente que esté agarrando, creo, los beneficios que le afectan. No escuché bien esa. Yo estoy en un proceso migratorio, yo estoy agarrando pero es mi hijo, ¿verdad? El que tiene la condición de autismo. Yo, ¿cree usted que a mí en mi cita, cuando el juez de migración me hable, me afectaría eso de que estoy agarrando el SSI? Usted no es la persona que está agarrando el SSI, sería su hijo. Usted es la que está aplicando para ser residente. Lo que le interesa al gobierno es su situación, no el de su hijo. Pero le aconsejo de que usted hable con un abogado de inmigración para asegurarse, porque realmente lo que el gobierno le interesa es la persona que está aplicando, la situación de la persona que está aplicando. Pero Muchísimas igual gracias. hable con un abogado de inmigración. Muchísimas gracias. Tenemos otra mamá con la mano levantada. Leticia, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta era sobre, pero ya leí el libro azul, era sobre si una persona con esquizofrenia podía calificar.
Y sí miro en el libro azul que hay varios factores en lo que es lo de la salud mental, pero también después hablaste sobre los ingresos del esposo. Mi hermana está casada, entonces, pues, Sí le va a afectar los exacto. ingresos del esposo con la cual ella vive con él. Sí, Ok, sí. entonces los ingresos de él van a contar como si fueran de ella. Y si esos ingresos son más de lo que ella recibiría en el SSI, no va a ser elegible, no le van a dar el SSI. Sí, es lo que ya me había, usted me contestó en la charla. Bueno, muchas gracias. Ujú. Voy a leer otra pregunta de Q&A. Mi hijo va a cumplir 18 años, actualmente recibe SSI. Mi pregunta es, ¿tiene que llegar la nueva aplicación y presentar su documentación del Departamento de Rehabilitación donde se desarrolló un plan? Estamos hablando de SSI. Usted tiene una pregunta del Departamento de Rehabilitación, ¿cierto? Parece que estamos hablando de dos diferentes temas. Creo, María, habla Ujú. María, creo que cuando son clientes del Departamento de Rehabilitación, no recuerdo si es la sección 301, donde uno sí tiene que reportar cuando está haciendo la reevaluación. Hay una sección en el Seguro Social que habla sobre el Departamento de Rehabilitación si son clientes y tiene algún plan vocacional. Esa información está en el libro. Si eso fue la pregunta, esa información está en lo que se llama el libro rojo. ¿Por qué rojo? Porque tiene una cobertura roja el libro físicamente y ahí habla de la sección 301. No sé si tenemos tiempo para ir allá, pero si tenemos tiempo para ir allá, podemos ir y mostrarle en el libro rojo. Creo que esta mamá que hizo la pregunta también tiene la mano levantada. Si gustan, le puedo dar el acceso. Ok, Señora Ana, ya puede hacer su pregunta verbal. Sí, buenos días. buenos días. Sí, mi pregunta era, como mi hijo va a cumplir ya 18 años y como estamos en el plan de transición para la edad adulta con el Departamento de Rehabilitación, cuando tenga la cita con el Seguro Social, no sé si se tiene que hacer nueva aplicación y presentar nueva documentación, incluyendo el Departamento de Rehabilitación. Déjeme entender, su hijo está recibiendo SSI, ¿cierto? Sí, desde pequeño. Desde pequeño. Él va a recibir una carta que dice que lo van a reevaluar para ver si él continúa siendo discapacitado. Ok. Y esa evaluación va, y luego le van a mandar una carta diciendo que sí o que no. Y si sí, le van a seguir dando el SSI, si no, vas a tener que apelar si quieres pelear la negación. Ahora, ellos, el plan de transición con Department, él está recibiendo Pre-Employment Services. No, es solamente que se abrió para que lo ayudaran a planear metas para cuando entre al colegio. Ok, esos son, Mary, ayúdeme aquí. Yo creo que esos son pre-employment services, son servicios que brinda el Departamento de Rehabilitación para personas que tienen el plan de transición en el distrito para ese tipo de cosas. Eso es algo que puede hacer el Departamento de Rehabilitación. Sí. Su hijo no tiene que hacer una nueva aplicación de SSI, pero sí lo van a reevaluar. Sí. Y en ese momento ellos van a querer, es decir, hay un plan de transición. Él tiene plan de, el plan de él es solo ir a la escuela, ¿no? No es plan de, Correcto.
Él no tiene una meta de trabajo, entonces él no es cliente del departamento de rehabilitación. Porque ya llenamos la aplicación con el departamento, donde ahorita el enfoque es nada más para ayudarlo a planear, por ejemplo, qué carreras quiere explorar, pero no de trabajo. Pero él es cliente del departamento de rehabilitación. Sí, Okay. actualmente apenas se hizo cliente. Okay. Entonces él es un cliente nuevo y va a empezar a recibir entonces son servicios del departamento de rehabilitación. Correcto. Ajá. La determinación si su hijo es discapacitado se basa en si él llena las 5 preguntas, ¿no? La primera es, tiene una discapacidad que va a durar mínimo 12 meses continuos o resultar en la muerte. Está trabajando y ganando 1,470 al mes, ¿no? Tiene una discapacidad que va a resultar en mínimo 12 meses continuos, ¿sí? La condición de él está en la lista azul. Si la condición de él está en la lista azul, ahí termina el análisis. Si no, entonces puede él hacer el mismo trabajo que hacía antes, pero si nunca trabajó, no hay nada que hacer ahí. Y la última es, puede él hacer puede él trabajar basado en su edad y todo, y su entrenamiento y todo en otros trabajos. María, Ajá. también no sé si mira aquí la sección 301 que habla sobre cómo puede uno calificar para pagos, para que continúen los pagos bajo la sección 301. Y aquí indica si es cliente del centro regional y está en un programa vocacional. Aquí está esta información y se la voy a mandar a Norma para que ella comparta con ustedes esa información también. Muchas gracias. Sí, si encuentran que no está discapacitado, entonces bajo la sección 301. Gracias, Mary. Pero tiene que llenar todos estos requisitos para que el SSI continúe. No, aquí están los requisitos ahí. Gracias, Mary, se lo mandamos a todos. Como estuvimos en coronavirus, como todo eso como que se paró, ¿no? Entonces es importante hablar sobre la posibilidad de apelar, pero para apelar, usted tiene que haber es decir, o ellos están errados en la cantidad del sobrepago o en los meses que fue sobrepago. Entonces uno tiene, es basado en hechos, ¿no? Si ellos le dijeron que en mes de enero, basado en los ingresos de enero de su papá, solo le han debido de dar $500 y le dieron 800, entonces el sobrepago para ese mes son $300 y por cada mes que le están pagando más de la cuenta. Lo más que tenemos solo menos de 30 minutos, pero lo que yo le quiero decir es de que tienes que ir y resolver este problema con el Seguro Social. También hay algo que se puede pedir, que es un waiver del sobrepago cuando uno puede demostrar que no es culpa de la persona que se hizo el sobrepago y que realmente los gastos de la casa no dejan que uno no tiene los fondos para pagar el sobrepago. Es un poco más complicado que eso, pero le podemos dar el enlace a lo que se llama el waiver, porque eso no hay tiempo. Usted puede meter un waiver cuando quiera, pero la apelación solo eran 60 días más 5 de correo. También una última sugerencia, si es que si debe ese dinero, si llegan a esa decisión, puede también hacer un arreglo con el Seguro Social, indicando, basado en sus gastos, cuánto es lo que puede pagar mensualmente. Pueda que lleguen, sí, gracias, Mary, pueda que lleguen a un acuerdo de $20 al mes, $20 al mes,
hasta que se pague la deuda, pero es importante solucionar eso, ¿no? Entender bien y solucionar el problema. Vamos a seguir con la presentación porque tenemos como menos de 30 minutos y no hemos repasado todo. Mary, si quieres seguir a la próxima. Recursos contables, como este es el tercer criterio. Discapacidad, si tiene menos de 65 años, recursos, ingresos contables, recursos contables. Hay cosas que no cuentan como recursos para el programa del SSI. Aquí hay una lista de ciertas cosas que no cuentan como recursos. El programa dice que una persona que aplica para el SSI no puede tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja que aplica para el SSI no puede tener más de $3,000 en recursos contables. Y aquí hay una lista, no es una lista completa, pero ejemplos de cosas que no cuentan como recursos para el programa de SSI. Y también hay recursos atribuidos. Los padres que viven con un menor, los recursos de ellos, el cónyuge. Entonces, eso también puede causar que no sea elegible para el programa de SSI porque ya tiene muchos recursos que cuentan. Vamos a bajar la página. Aquí hay mucha más información para que la lean. Y si tienen alguna otra pregunta, siempre nos pueden llamar. Vamos a llegar a la próxima página. Ya, aquí hay mucha más información. Ok, estado inmigratorio para recibir el SSI. Ese es otro criterio. Hay lo que se llama inmigrantes calificados. Esas son personas, por ejemplo, alguien quien es admitido, es un residente con más de 5 años de ser residente, una persona que es un refugiado, un asiliado. Hay ciertas categorías de personas que son extranjeros calificados para aplicar para el SSI. Y también hay unas circunstancias bajo otras personas también. If you can scroll down to the bottom. Aquí hay una lista también de personas. Yo no soy especialista en inmigración, pero he trabajado con una organización no lucrativa donde ellos tienen abogados que conocen la rama de beneficios públicos y el estatus inmigratorio. A veces yo acudo a ellos para que ayuden, pero uno tiene que tener el estatus inmigratorio suficiente para poder aplicar para el SSI. Aquí hay más información, no tenemos tiempo para mirarlo, pero importante saber. Responsabilidades, obviamente, tienen derechos y ahí están los derechos que les vamos a dar. Pero más importante para mí en esta presentación es recordarles de las responsabilidades que tienen para informar al Seguro Social cuando se cambia de casa, cuando alguien se muda de su casa, porque eso puede afectar la elegibilidad o la cantidad de dinero que le van a dar. Cuando hay cambios en ingresos, cuando regresa a trabajar, cuando deja de trabajar, cuando allí recibe ayuda de alguien le da dinero, eso es ingreso. Cuando su cónyuge o alguien en la familia muere. Aquí hay una lista de cosas que se tiene que reportar. Porque toda esta información puede afectar la elegibilidad o la cantidad de SSI que vas a recibir. Y ahí van a tener más información. Aplicar para el SSI se puede aplicar, vamos a bajar a la página. Esta es una publicación. Aquí hay diferentes maneras de aplicar. Los puede llamar, puede hacer una cita para que le ayuden. Yo prefiero tener la aplicación y llenarla yo misma a mi tiempo.
yo no sé, Mary, si usted conoce de agencias que pueden ayudarle a la gente con llenar la aplicación. Un abogado si usted contrata a un abogado que le ayude con la aplicación, obviamente el abogado lo va a hacer, ¿no? Pero También los centros de vivienda, lo que se conoce como Independent Living Centers, tienen consejeros de beneficios que tal vez puedan ayudar. Okay. Y le vamos a dar esa información de los Independent Living Centers para que lo tengan. Y aquí hay más información sobre solicitar el beneficio. Apelaciones, si le niegan el SSI, hay diferentes niveles de apelación. La primera negación, usted puede apelar a lo que se llama una reconsideración. Y si le negaron porque dicen que no estás discapacitado, entonces en una reconsideración, otro analista va a repasar su caso para ver si el primer analista hizo bien su trabajo o no. Si le negaron el SSI porque tienes muchos ingresos, muchos recursos, no eres un residente calificado, otra persona que puede aplicar para el SSI, entonces otra persona del Seguro Social va a mirar su caso para ver si el primer trabajador del Seguro Social hizo la decisión correcta, ¿no? Si le niegan la reconsideración, entonces vas a ir a una audiencia en frente de un juez. Si le niegan esa audiencia, puedes ir a una revisión del caso por un consejo de apelaciones y finalmente puedes ir a la Corte Federal si el consejo de apelaciones le niega su caso. Francamente, no quieren llegar a tan lejos porque son muchos años y puede ser mucho el costo. Entonces, lo importante es tratar de hacerlo mejor al principio, ¿no? Y aquí, esta publicación tiene mucha información sobre cada paso de apelación. Vamos a seguir adelante porque vamos a hablar de abogados. Usted puede tener una persona que lo represente en una audiencia y esa persona no le puede cobrar honorarios solo que gane el caso. Entonces, si usted busca un abogado, véndale el caso a su abogado, ¿no? Lleve todos los documentos que se necesita porque el abogado solo va a tomar casos que piensa que va a ganar, porque la única manera que le van a pagar es si gana el caso y es usualmente el 25% de lo que gana, ¿no? Porque siempre hay un pago retroactivo porque se demora llegar a una audiencia, entonces puede haber un pago retroactivo, entonces el abogado puede tomar el 25%, si quiere más, tiene que tener el permiso del Seguro Social para pedir más. Mary y yo estuvimos en un entrenamiento donde una señora dijo, oh, yo encontré un abogado, me cobró $5,000. Eso no lo pueden hacer así. No pueden cobrar honorarios excepto cuando ganen el caso. Y es una suma determinada ya, ¿no? El 25%. Entonces aquí hay más información sobre representación que pueden leer. Sugerencias útiles, no las voy a repasar porque yo creo que ustedes las pueden repasar cuando ya obtengan todo el material. Mejor porque no usamos este tiempo para contestar las preguntas, porque ya hemos llegado al fin de la presentación y tenemos unos minutos para hacer más preguntas.